el productor de eso es Shigella. También hay dolor abdominal. Ahora, algo importante a diferencia del virus es que hay una ausencia de vómitos antes de la diarrea en la bacteriana. Y hay un aumento en la frecuencia de defecaciones. El libro menciona que son más de 10 por día. En el caso de la bacteriana es un poco más fuerte, ¿verdad?, que en el caso del virus. Los agentes bacterianos clásicos, ¿cuáles son? La Salmonella notifoidea, Shigella, Yersinia, Campylobacter. Entonces, por eso las bacterianas se relacionan con los famosos 5 síndromes. El primer síndrome es la más frecuente, que es la diarrea aguda, ¿verdad?, que puede ser acompañada de vómitos o de fiebre, ¿verdad? El segundo síndrome es la diarrea hemática o la famosa disentería franca, que está generalmente causado por Shigella. Ahora, el tercer síndrome son las enfermedades no invasivas, no focal invasiva, perdón, que es la fiebre entérica. ¿A qué se refiere eso? Que es una enfermedad febril asociada a una bacteremia, pero que no tiene una infección localizada. Y los que son causantes de estos, más que todo, son la Salmonella typhi o Paratyphi A y B. En cuanto al cuarto síndrome, tenemos las invasiones extraintestinales. ¿Por qué? Porque hay una diseminación bacteriémica o porque hay una invasión, una diseminación local o una invasión local, perdón. Por ejemplo, ejemplos de invasión local, la adenitis mesentérica y el apendicitis como la principal manifestación extraintestinal, ¿verdad? En cuanto a la diseminación bacteriémica, tenemos las neumonías, la osteomielitis y la meningitis, que estas tres que yo les menciono, neumonía, osteomielitis y meningitis, son tres cuadros que son muy frecuentes con la Salmonella notifoidea. También, por ejemplo, Shigella está asociado a invasiones contiguas como una vaginitis, por ejemplo, o infecciones del tracto urinario. En cuanto a los protozoos, como yo les mencionaba, vamos a pensar que es una diarrea por protozoos porque es más prolongada y que se caracteriza por las diarreas como una forma explosiva y puede presentar náusea, dolor abdominal o tipo cólico o también distensión abdominal, y a veces suelen alternarse con diarreas. Ahora vamos a explicar un poquito sobre el tratamiento en la siguiente lámina, en la otra. Ok, la anterior. Bueno, aquí, en lo viral prácticamente es un tratamiento de soporte, ¿verdad? Con reposición hidroelectrolítica, y en el caso del calicivirus, los calicivirus también es un tratamiento de soporte. Nos vamos a detener un poco más en los siguientes tratamientos. Siguiente. Nelson menciona que los principios generales del tratamiento son los siguientes. Primero, la rehidratación con sales de rehidratación oral, que sirven, como les mencionaba, para rehidratación y como mantenimiento. Pero a esto se le suma la reposición de pérdidas continuas. ¿Por qué? El niño, luego de la rehidratación, siempre, o por lo menos si vomitó más o si tuvo más diarrea, se le suma a esas pérdidas, ¿verdad? Por eso también están esos dos cuadros que pueden observar a la par. Luego, siempre se fomenta la lactancia materna y la realimentación con una dieta sin restricción, luego de haber corregido la deshidratación. Y en países en vía de desarrollo como los nuestros, también se recomienda zinc porque está asociado a la disminución de la morbimortalidad de las infecciones por gastroenteritis, ¿verdad? Y disminuye las recidivas. Comencemos. Hay varias clasificaciones, por ejemplo, cierta deshidratación, el libro la menciona como cierta deshidratación y deshidratación grave, que es lo que les traemos a continuación. En los lactantes y niños se recomiendan suero de rehidratación oral entre 50 a 100 ml por kilogramo en 3 a 4 horas. Y como yo les explicaba, ¿verdad? Se continúa siempre la lactancia materna y después de 4 horas se administran alimentos cada 3 a 4 horas. En cuanto a la reposición de estas pérdidas continuas que yo le mencionaba, se recomienda en niños menores de 10 kilogramos 50 a 100 ml de sueros de rehidratación oral y máximo 500 ml al día. En cuanto si un niño es mayor de 10 kilogramos del peso corporal, se duplica, es decir, entre 100 a 200 ml de sales de rehidratación oral por cada episodio diarreico. Es importante quizás mencionar las sales de rehidratación oral que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es las sales de rehidratación oral de baja osmolaridad, que tiene un total de 245 milismoles por litro.
porque tiene 75 miliequivalentes de sodio, 64 de cloruro, 20 de potasio y 75 milimoles de glucosa. Siguiente, por favor. En cuanto a una deshidratación grave, el tratamiento va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, Nelson menciona dos categorías. Si son los lactantes malnutridos, se pueden beneficiar con bolos frecuentes de menor volumen de 10 ml por kilogramo de peso corporal. En cambio, en los lactantes de menos de 12 meses y niños de 12 meses a 5 años, pero sin malnutrición, se administran bolos entre 20 a 30 ml por kilogramo de solución cristaloide isotónica intravenosa. Por ejemplo, suero salino isotónico, a pasar en 30 a 60 minutos. Y se repite estos bolos según se precise, ¿verdad? Restaurar la perfusión. Luego se administra 70 ml kilogramo en aproximadamente 2 horas a 5 horas. Y hay que reevaluar, estarlo constantemente reevaluando. En cuanto a la reposición de pérdidas durante el mantenimiento, los lactantes y niños siempre se dividen por menores y mayores de 10 kilogramos, ¿verdad? En cuanto a los menores de 10 kilogramos, se recomienda entre 50 a 100 ml de sales de hidratación oral por cada episodio diarreico o vómito. Y en mayores de 10, 100 a 200. Es prácticamente lo mismo como pueden observar de la anterior, pero este menciona que cada episodio diarreico o vómito hasta 11 días. Ahora, hay un porcentaje mínimo en donde quizás el niño no se puede optar por las sales de hidratación oral porque no tolera la vía oral o porque ya es grave. Entonces, pues obviamente el tratamiento inicial va a ser ya intravenoso, pero se recomienda, como yo le mencionaba, la rehidratación oral. En caso de que sea incapaz de beber, entonces se administra también por sonda nasogástrica o se administra al 5% glucosa al 5%, perdón, y suero salino fisiológico con 20 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio por vía intravenosa. Siguiente. Y eso es lo que yo les mencionaba, que es prácticamente el resumen, ¿verdad? Aparte de la rehidratación oral y la pérdida continua, también se recomienda la alimentación enteral y la selección de la dieta o el suplemento con zinc. Por ejemplo, en la alimentación, la continuación de la lactancia materna y la realimentación con una dieta sin restricción apropiada para la edad en cuanto a la deshidratación mejore, que es lo que les mencionaba anteriormente. Hay alimentos como los carbohidratos complejos, las frutas frescas y carnes magras, como también el yogur, que menciona que se puede introducir o administrar con estos mismos sales de rehidratación oral para poder reponer las pérdidas continuas. Y en cuanto al suplemento de zinc, que ya había mencionado que se asocia a la disminución de la morbimortalidad, la dosis es de 20 miligramos al día a lo largo de 10 a 14 días durante y después de la diarrea. Siguiente, por favor. El tratamiento antibiótico. El tratamiento con antibióticos debe ser bastante juicioso y se ha evidenciado también que pues ayuda a disminuir la duración y la intensidad de las enfermedades y evitar la complicación, pero hay bastantes factores que justifican el uso limitado de ellos, ¿verdad? Como por ejemplo, en primer lugar, pues las gastroenteritis agudas son autolimitadas en la mayoría de los niños sanos, ¿verdad? Entonces también es de tomar en cuenta eso. Y otro punto es la misma resistencia de los antibióticos o incluso puede incluso complicar el pronóstico de la enfermedad. Entonces siempre se necesita realizar en una confirmación microbiológica, un cultivo y también a la hora de tratar con un antibiótico, un antibiograma para ser más específico, ¿verdad? Con el tratamiento. Más que todo se utilizan para tratar a aquellos niños con complicaciones, aquellos niños que tienen riesgos, ¿verdad? O limitar alguna diseminación. Sí. El tratamiento que recomienda para, por ejemplo, para la salmonella notifoidea, en cuanto a los antibióticos siguientes, van a salir las laminitas. Bueno, para el tratamiento de salmonella notifoidea se recomienda las cefalosporinas de tercera generación o las quinolonas o incluso la ampicilina. En cambio, el Campylobacter se necesita para la gastroenteritis o la disentería la eritromicina, la acitromicina. Y si hay bacteremia o la infección invasiva es focal, se considera macrólidos, parenterales o carbapenems. Siguiente, por favor.
reproducir las demás. Gracias. No, sí. En cuanto a Shigella, como podemos ver, el tratamiento también, aparte de soporte, el antibiótico que se utiliza de primera línea son las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina, pero también se utilizan las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, y en segunda línea la cefexima. Y en primera línea también se puede utilizar la acitromicina. En el caso de Yersinia también puede utilizarse aminoglucósidos, la doxiciclina o la trimetrofin sulfa, o también alguna fluoroquinolona, como la ciprofloxacina. Escherichia coli de primera línea se utiliza citromicina y la ciprofloxacina también. Siguiente, por favor. Ahora, el siguiente tema es reflujo gastroesofágico. Siguiente. El reflujo gastroesofágico se define como el movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago a través del esfínter esofágico inferior, lo que se produce de una manera fisiológica en los niños, en los lactantes y en los adultos. Y un ejemplo de reflujo gastroesofágico fisiológico es en el lactante que regurgita, ¿verdad? Más que todo se evidencia en los primeros meses de vida, alcanza su punto máximo o culminante a los 4 meses, y entre los 12 a los 24 meses tendría que desaparecer la sintomatología, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se convierte en patológico? Y es cuando presentan manifestaciones o sintomatología molestos debido a ese reflujo gastroesofágico que es persistente o que es frecuente, con síntomas relacionados como la esofagitis o presentaciones extraesofágicas que más adelante vamos a ver, que son sintomatología respiratoria o efectos sobre la nutrición. A continuación vamos a explicar un poquito sobre la fisiopatología y los factores que me van a determinar las manifestaciones esofágicas, ¿cuáles son? Prácticamente la duración de la exposición esofágica, es decir, la intensidad y la frecuencia, la causticidad del reflujo y también la susceptibilidad del esófago a la lesión. Por eso es importante antes mencionar que explique esta lámina, cuál es la barrera antirreflujo que está formada por el esfínter esofágico inferior. También está formada por lo que mantiene esto son los pilares del diafragma a la altura de la unión gastroesofágica y también la función, ¿verdad?, de las válvulas y de la anatomía de la unión gastroesofágica. Con respecto a los factores que incrementan la frecuencia de los episodios de reflujo son el tono insuficiente del esfínter esofágico inferior, el tono, está en la frecuencia anómala o frecuencias transitorias, menciona el libro, de las relajaciones del esfínter esofágico inferior, que este es el principal mecanismo. Y también la hernia del hiato, que va a evitar el aumento proporcional de la presión del esfínter esofágico inferior y por lo tanto los pilares del diafragma durante un aumento de la presión abdominal. Ok. Aquí hay una tablita de resumen de los síntomas y signos de las manifestaciones clínicas, ¿verdad?, del reflujo gastroesofágico. Pero creo importante mencionar, para ir aplicando esto, que el reflujo del lactante se manifiesta mediante regurgitación, especialmente postprandial, y también signos de esofagitis. Por ejemplo, el niño tiene irritación en la garganta, náuseas, asfixias, y también podremos observar un crecimiento retardado. Los síntomas desaparecen, como yo les mencionaba, entre 12 a 24 meses. Algunos niños, hay un síndrome que me llama la atención, que es el síndrome de Sandifer, algo así, que es cuando el niño es lo mismo, ¿verdad?, que no quiere alimentarse, o pierde el apetito. Entonces lo que hace es contorsionar, por decir, el cuello, entonces, o hace esto para arriba, evitando querer comer, ¿verdad? La sintomatología respiratoria está bastante asociada a esto. Por ejemplo, va a depender de la edad. Un niño pequeño con reflujo gastroesofágico puede tener apnea obstructiva, puede tener estiroides, podemos ver en los síntomas, o también enfermedades de las vías respiratorias bajas, que obviamente esto complicaría más el cuadro, ¿verdad? Por ejemplo, una laringomalacia, por ejemplo, una displasia broncopulmonar. En cuanto a los niños mayores,
suelen asociarse con el asma o con enfermedades otorrinolaringológicas como la sinusitis y la laringitis. Y estas son algunas de las sintomatologías que podríamos mencionar, respiratorias y en general. En cuanto al diagnóstico, en la siguiente lámina, okay, la anamnesis y las pruebas complementarias. A la hora de realizar la historia clínica del paciente, se debe tener en cuenta que ningún síntoma en sí pues, es un predictor para poder, un predictor certero para poder llevar a cabo un tratamiento. Pero en los niños mayores, la anamnesis y la exploración física será suficiente para poder establecer el diagnóstico y el seguimiento del niño con enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a las pruebas complementarias, las principales indicaciones son, primeramente, confirmar el diagnóstico e identificar cuáles son las complicaciones, ¿verdad? Porque la prueba diagnóstica complementaria que tenemos como referencia es la pH-metría, porque tiene una alta sensibilidad y especificidad. Ahora, ¿en qué casos está indicada la endoscopía? Solamente si sospechamos el diagnóstico de una esofagitis o para descartar un cambio de displasia, ¿verdad? Por ejemplo, un esófago de Barrett, por la misma complicación de reflujo constante, ¿verdad? En la siguiente lámina vamos a ver los objetivos del tratamiento. Son 4. Primero, nuestro objetivo para tratar un reflujo gastroesofágico es mejorar la sintomatología, disminuyendo así el número de reflujos y el tiempo de contacto del material refluido, evitando, por ende, pues, el daño de la mucosa esofágica. En cuanto al segundo objetivo, es la curación de las lesiones hísticas locales del esófago o vías respiratorias, que es lo que yo mencionaba anteriormente. Y también otro objetivo es evitar complicaciones y reducir, obviamente, el uso de recursos sanitarios. El siguiente lámina. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Hay 3 escalones del tratamiento. Lo vamos a conseguir con medidas generales, con medidas dietéticas o higiénico-dietéticas, posturales, medicamentosas, por ejemplo, antiácidos o procinéticos o antisecretores, y también la medida quirúrgica. Estas son recomendaciones, estas 3 escalones son avalados por la EPGAN y la NAPSGAN, que es la Asociación Europea o la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. La primera, ¿cuál es? Medidas higiénico-dietéticas. Hay evidencia científica de que se autoriza un ensayo terapéutico para utilizar estas fórmulas hidrolizadas durante 2 a 4 semanas en lactantes alimentados con fórmula artificial cuya sintomatología principal sean los vómitos. También los espesantes de fórmulas han demostrado disminuir clínicamente las regurgitaciones. Y como tercero tenemos que las medidas posturales, ¿verdad? La mejor posición para disminuir los episodios de reflujo es el decúbito prono y lateral. Pero sabemos que en niños pequeños se relacionan con, incluso estaba leyendo, con muerte súbita de lactante, por lo cual no están indicados en menores de 1 año, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En ellos quizás lo mejor sería el decúbito supino. Ahora, en los niños mayores hay otra, ¿verdad? Como por ejemplo las que ya conocemos, de por lo menos 2 almohadas, aunque no están tan o no están tan documentadas, hay también evidencia que suele ayudar en los niños mayores. También los alimentos que no sean tan grasosos, comer por lo menos 30 o 1 hora antes, bueno, 2 horas antes de acostarse. Siguiente lámina. En cuanto a las medidas farmacológicas, en cuanto al manejo farmacológico, menciona esto es un resumen. Los inhibidores de la bomba de protones han demostrado que son bastante eficaces y son superiores a los antagonistas de la histamina. Y también a su vez son superiores que los procinéticos, que actualmente pues se han hecho, lo han puesto en la segunda línea de tratamiento por sus efectos adversos. Se utiliza el hidróxido de aluminio y magnesio como antiácido, pero también hay que tener cuidado porque puede tener complicaciones, porque recuerden que esto aumenta los niveles de aluminio y magnesio en los niños, ¿verdad? Y en cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, está el omeprazol y el lansoprazol que utilizan generalmente. Ya por último, y para ir culminando en esta parte, el tratamiento quirúrgico. Solo se recomienda la cirugía antirreflujo o se reserva para aquellos casos en donde el tratamiento médico óptico fracasó y existe dependencia crónica del mismo o efectos adversos derivados a este, y pacientes con complicaciones ya graves de reflujo gastroesofágico.
Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar acerca de los trastornos de la motilidad, en este caso el estreñimiento. Siguiente. El estreñimiento, se define como un retraso a la dificultad de la defecación, que se va a prolongar durante al menos 2 semanas y la intensidad es suficiente para causar molestia al paciente. También va a depender de las consistencias y la frecuencia de las deposiciones y la dificultad que el paciente tenga. No solo se va a definir porque hay una disminución en el número de frecuencias, sino que también se tienen que tomar en cuenta la dureza, el tamaño y también los síntomas que van a presentar. Siguiente. El estreñimiento funcional también se puede conocer o denominar como el estreñimiento idiopático o una retención fecal, que se puede diferenciar del estreñimiento secundario por las causas orgánicas en la asunción de la anamnesis y la exploración física. El estreñimiento funcional típico, comienza más que todo en el periodo neonatal, donde pueden haber también retenciones intencionadas o subsecuentes de las heces, y la evolución pueden ser crónicas, seguido por un episodio agudo, que puede también ser causada por los cambios en cuanto a la dieta. Las heces pueden ser duras, de menor volumen, son más difíciles de expulsar y estas van llegando a tal grado que pueden causar molestias como una irritación anal o fisuras. Siguiente. Las conductas típicas que van a presentar, tenemos las contracciones de los glúteos con la rigidez de las piernas mientras ellos están tumbados. Se van a estar agarrando de los muebles cuando están de pie, en cuclillas, o hasta se pueden esconder hasta que pase el deseo o el estímulo de defecación. Tenemos que las urgencias de querer ir a defecar van a ir pasando, porque el intestino se va a ir acomodando, las heces se van acomodando en el intestino. Entonces, cada vez ellos van a estar expulsando mayor cantidad de heces y esto se vuelve como un ciclo vicioso de retención de las heces. En los hallazgos sugestivos de los pacientes tenemos retrasos en el crecimiento, pérdida del peso, dolor abdominal, vómitos y fisuras anales persistentes. Siguiente. La encopresis, se define como la defecación voluntaria o involuntaria en lugares inapropiados al menos una vez al mes durante 3 meses consecutivos. Encopresis se le denomina más que todo cuando los niños ya han alcanzado una edad cronológica de los 4 años de edad. Y se va a estar dividiendo en retentiva y en no retentiva. En cuanto a la retentiva, que es el de rebosamiento, también se le dicen como rebosamiento, es un estreñimiento con frecuencia. Las heces en el tramo final del tubo digestivo están sin ser evacuadas, entonces las paredes van a comenzar a distenderse, se pierde la distensibilidad y se va acomodando lo que es la masa fecal. Entonces hay una eliminación de heces más recientes y de menor consistencia, entonces estas se van a estar confundiendo como una diarrea falsa. En cuanto a la no retentiva, tenemos que estos son trastornos funcionales gastrointestinales del niño, que no tienen que ver con el estreñimiento, sino que es la ausencia de la retención fecal mayor de un episodio por una semana, por 2 meses previos en niños mayores de 4 años y lo hacen en lugares inapropiados. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, tenemos que evaluar, ¿verdad?, la sintomatología del paciente, las características de las heces, las consistencias y la frecuencia de evacuación de estas. Para esto tenemos la escala de Bristol, donde tenemos características también que tenemos que tomar en cuenta. Hay 7 tipos. En cuanto al primer tipo, tenemos que son trozos duros separados como nueces. El número 2 tenemos la forma de salchicha, pero son gruesas. La 3 con forma de salchicha, pero con grietas. 4 en forma de salchicha, como serpiente lisa y suave. Las 5 bolsas suaves con bordes desiguales. Las 6 trozos suaves con bordes desiguales.
y las 7 acuosas sin trozos sólidos totalmente líquidas. Entonces, por eso es muy importante preguntarle a la mamá el tipo o la forma de las heces que el niño está expulsando. Siguiente. También tenemos que tomar en cuenta lo que son los criterios de Roma para hacer el diagnóstico de estreñimiento hacia los niños. Menciona en los criterios Roma de que el niño tiene que tener un cumplimiento al menos de una vez por semana durante 2 meses previos o antes del diagnóstico, las cuales tenemos en los lactantes pequeños, en los lactantes y niños pequeños, las cuales pueden presentar 2 defecaciones semanales, menos de 2 defecaciones semanales. Mayor de un episodio de incontinencia después de haber adquirido la continencia, antecedentes de retención fecal excesivas, antecedentes de defecaciones dolorosas o difíciles, presencia de una masa fecal en el recto y no sé qué están proyectando. Bueno, y presencia de una gran masa fecal en el recto, antecedentes de unas heces de gran diámetro que pueden obstruir el inodoro. La defecación puede ir acompañada también de síntomas tales como la irritación o la disminución del apetito del niño o la saciedad precoz de él. También los síntomas acompañantes pueden desaparecer inmediatamente después de que se ha hecho una defecación de gran tamaño de heces. En cuanto a las características con los niños de una edad de desarrollo de los 4 a los 18 años de edad, también tenemos que tomar en cuenta que tienen que, para hacer el diagnóstico, menos de 2 defecaciones semanales, mayor de un episodio de incontinencia fecal a la semana, antecedentes de posturas retentivas o de una retención fecal voluntaria excesiva, antecedentes de defecaciones dolorosas o difíciles, presencia de masa fecal en el recto o antecedentes de unas heces de gran diámetro que pueden obstruir el inodoro. Siguiente. A la exploración física tenemos heces palpables en el área pública. Y a la exploración rectal tenemos que la ampolla rectal puede estar dilatada, llena de heces, con una prueba de sangre oculta de heces negativa. Bien. En cuanto a la retentiva, tenemos los niños presentan quejas de dificultad para la defecación, dolor abdominal o rectal, trastorno del apetito con un crecimiento alterado o la incontinencia urinaria. Esa puede ser diurna, nocturna o en ambas ocasiones. Y la no retentiva, tenemos que estos son síntomas solitarios que suelen tener una etiología psicológica primaria y en esto mencionan de que los niños comúnmente las defecaciones obstruyen el inodoro. Sí. En cuanto al tratamiento, cuando la exploración física revela la presencia de un fecaloma, puede ser necesario un enema para eliminarlo. Tenemos que al tiempo se puede estar como administrando lo que son los laxantes como una medicación de mantenimiento. Y también se tiene que establecer un programa de entrenamiento intestinal y dietas blandas. Siempre. En el tratamiento tenemos los fármacos para la desimpactación, la cual tenemos desimpactación fecal rápida y una desimpactación lenta en los niños mayores. En cuanto a la desimpactación fecal rápida, podemos mencionar los supositorios de glicerina, más que todo utilizado en los lactantes o en los niños que empiezan a andar. También tenemos el enema de fosfato utilizado en niños menores de 1 año de 60 ml o en niños mayores de 1 año que se utilizan de 6 ml kilogramos peso hasta 135 ml en 2 dosis. Para la desimpactación oral lenta en los niños mayores se utilizan de 2 a 3 días y de 5 a 7 días. De 2 a 3 días tenemos el polietilenglicol con electrolitos, la cual se utiliza de 25 ml kilogramos hora hasta 1000 ml horas
hasta que ha salido hasta que se ha visto la salida de los líquidos claros por el ano. Luego tenemos de 5 a 7 días, tenemos el polietilenglicol sin electrolitos, la cual se suministra de 1.5 kilogramos día durante 3 días. También menciona lo que es la leche de magnesia, el aceite mineral y la lactulosa o sorbitol. En cuanto a los fármacos y para el tratamiento de mantenimiento del estreñimiento, tenemos para el tratamiento de largo plazo, que son por años, y el tratamiento de corto plazo, meses. Tenemos la leche de magnesia, la cual tenemos mayor de 1 mes de edad en los niños, las cuales se puede estar dando de 1 a 3 ml kilogramos día, dividido en 1 a 2 dosis. Y tenemos el aceite mineral utilizado en niños mayores de 12 meses, que es de 1 a 3 ml kilogramos día, también dividido en 1 a 2 dosis. También otro tratamiento que se les puede estar dando a los niños mayores de 1 mes, tenemos la lactulosa sorbitol o el polietilenglicol de 3350. Para el tratamiento a corto plazo en meses, tenemos para niños de 1 a 5 años el Sena en jarabe o comprimidos, que se utiliza de 5 ml, un comprimido con el desayuno máximo de 15 ml al día. Y en los niños de 5 a 15 años también se utiliza el Sena en jarabe en comprimidos de 2 comprimidos en el desayuno máximo, 3 comprimidos días. En los niños mayores de 10 años se puede utilizar el N-metilglicerina o los supositorios de bisacoridón. Siguiente. Bien. Vamos a hablar acerca de la intolerancia a la lactosa. La lactancia materna tenemos que definido o considerado por la Academia Americana de Pediatría o la Organización Mundial de la Salud, que declaró que la lactancia materna y la administración de la leche materna debe ser la práctica normal de alimentación y nutrición para los lactantes. Recomendado lactancia materna exclusiva para los niños durante sus primeros 6 meses de vida. Siguiente. Tenemos que hay una intolerancia a la lactosa, ¿verdad? La cual se menciona como los trastornos en el metabolismo de la galactosa, la cual se hallan 3 trastornos en el metabolismo, las cuales van a estar producidos por el déficit de las enzimas. Tenemos 3 enzimas: la galactosa 1-fosfato uridil transferasa y la galactosinasa y la uridina difosfato galactosa 4-polimerasa. En ausencia de estas 3 enzimas, el niño va a presentar lo que son la intolerancia a la leche materna o a la lactosa. Bien. En cuanto a la galactosemia por déficit de la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, se conocen 2 tipos de déficit. Tenemos el déficit total o casi total, que es la galactosemia clásica, que es la más frecuente, o el déficit parcial de la transferasa, donde tenemos que el recién nacido tiene altas concentraciones de lactosa en la leche materna, las cuales sin las enzimas el lactante va a ser incapaz de metabolizar la galactosa. Tenemos una elevada concentración sérica de la galactosa y una menor actividad de la transferasa. Como les mencionaba, la galactosemia clásica es la más común en el lactante. La menciona que esta es una enfermedad grave, que los síntomas aparecen en la segunda y la primera semana de vida. El diagnóstico más que todo se va a estar haciendo porque en los neonatos va a haber un aumento en las concentraciones séricas de la galactosa y una disminución de la actividad de la transferasa. Siguiente. El déficit de la galactosinasa, tenemos que más que todos los lactantes son asintomáticos. Tenemos unas concentraciones sanguíneas de la galactosa aumentadas que hayan sido alimentados
por alimentos con preparaciones que contengan lactosa. La actividad de la transferasa va a estar normal y el tratamiento va a consistir en que tiene que haber una supresión de los alimentos que contengan lactosa. Bien. En el déficit de uridina difosfato galactosa 4 primerasa tenemos dos formas distintas Tenemos la primera, que es la benigna, se podría decir, que más que todo son afectados en personas saludables y no tienen ningún problema. En cuanto a la segunda, tenemos que hay el déficit de la epimerasa grave y las manifestaciones clínicas van a ser similares o remedan al déficit de la transferasa, con síntomas añadidos como la hipotonía y la sordera. La epimerasa no se va a estar sintetizando y los pacientes van a tener que tener una dieta absolutamente restringida por la lactosa. Bien. Otro de los siguientes temas que estamos abordando es la alergia alimentaria. En alergia alimentaria, en este caso tenemos lo que es la alergia a la proteína de leche de vaca, que esta es frecuentemente, se manifiesta antes de los 3 años, en los primeros meses de vida, y tenemos que este es como el primer alergeno en el que uno se va a estar enfrentando. Tenemos que entre los signos y síntomas frecuentes, los principales son la sintomatología inmediata, las cuales esto se da en los primeros minutos o 2 horas después de la ingesta. Tenemos que haber una sensibilización a la inmunoglobulina E. Y entre los síntomas comunes tenemos los cutáneos, que son los más frecuentes. Tenemos urticaria y angioedema y una dermatitis atópica. También menciona los síntomas digestivos. Entre los inmediatos, los vómitos, respiratorios, en los inmediatos las sibilancias, el estridor y el trabajo respiratorio. Y los síntomas generales puede el niño presentar una anafilaxia, una enterocolitis sensible a proteínas de la leche de vaca. Siguiente. El diagnóstico se da mediante 3 pruebas. La prueba de supresión, la prueba de la sensibilización mediada por inmunoglobulina E y la prueba de la provocación oral. En cuanto a la primera prueba, la prueba de supresión, tenemos que se tiene que suprimir lo que es o dejar de dar la leche o derivados de esta para desaparecer los síntomas. Si no hay una mejoría al quitar los derivados de la leche o la leche, entonces se tiene que reintegrar, porque no es eso. Pero si hay una mejoría, entonces se tiene que seguir suprimiendo y no reintegrarla. En cuanto a la sensibilización mediada por la inmunoglobulina E, tenemos una mejoría al suprimir los lácteos y tenemos que verificar esa sensibilización, la cual esta se da mediante las pruebas cutáneas que se realizan por el PIC test, la cual es una prueba la cual se pone una gota de alergeno en el antebrazo del paciente, se pincha para que se introduzca sobre la superficie de la piel y se forma una pápula a los 15 minutos. Si esa pápula da positivo, si el tamaño es mayor de 3 milímetros, y una pápula mayor de los 10 milímetros, esta se asocia a una alergia persistente. Se hace una supresión, se quita lo que es la leche de los alimentos y sus derivados, y si hay una mejoría, entonces se hace la prueba de provocación hasta el año. Luego tenemos lo que es la prueba de la provocación oral, la cual esta la menciona que es la prueba de gold estándar, que esta consiste en dar dosis crecientes de leches cada 30 minutos. Primero se va a dar 0.1 ml, 0.3, 1 ml, 3 ml, 10, 30, 100 ml, hasta llegar a un total de 144 ml y mantener al paciente en observación durante 2 horas para ver si hay presentaciones de manifestaciones o reacciones inmediatas como las que mencionábamos, los vómitos, manifestaciones como cutáneas, la anafilaxia, una enterocolitis también, urticaria, dermatitis atópica,
Y tenemos también las manifestaciones PERS y manifestaciones tardías después de la ingesta, que estas se van tratando hasta las 2 horas o incluso hasta a veces hasta los 14 días. Siguiente. Para el tratamiento, tenemos que tener la supresión de leche y derivados en la alimentación. Y se va a estar considerando la lactancia materna, que la madre no vaya a consumir lácteos. En el caso de una lactancia artificial, se va a tener que estar tomando lo que es la fórmula láctea hidrolizada y en mayores de 6 meses. Siguiente. Hoy yo voy a hablar acerca del intestino corto. El intestino corto se considera como un síndrome que no es en realidad una entidad clínica la cual está relacionada a la longitud específica del intestino delgado residual posterior o su resección quirúrgica, sino más bien se encuentra relacionada a las manifestaciones clínicas de una reducción de la capacidad funcional y de la superficie de absorción del intestino remanente, lo cual se caracteriza principalmente por diarreas en la mayoría de los casos, rebelde a un tratamiento, esteatía, pérdida de peso, deshidratación, cuyas consecuencias se traducen en trastornos metabólicos y nutricionales importantes. Otros autores definen al síndrome de intestino corto como aquel paciente adulto con 200 centímetros o menos de yeyuno ilio después de una resección intestinal masiva, longitud que debe ser determinada dentro del acto quirúrgico. Otros también los definen como una pérdida de 2/3 o más del intestino delgado, y esta es la causa más frecuente, una resección masiva del intestino delgado por trastornos vasculares o traumáticos, así como procesos inflamatorios o un bypass quirúrgico. Dentro de su incidencia, podemos darnos cuenta de que el bajo peso al nacer y una edad gestacional precoz y que se estima presentan 7 de cada 1000 nacidos vivos en lactantes estadounidenses con un peso al nacer menor de 1500 gramos. La pérdida del más del 50% del intestino delgado con o sin una porción del intestino grueso puede dar lugar también a síntomas de trastornos de malabsorción generalizada o a una deficiencia de nutrientes específicos dependiendo de la región intestinal extirpada. Se dice que al nacimiento la longitud intestinal del intestino delgado es de 200 a 250 centímetros y en etapa adulta crece hasta 300 u 800 centímetros. Así, la resección en un lactante tiene un mejor pronóstico que en un adulto debido a su potencial de crecimiento. Además, la longitud del intestino también es importante la localización anatómica de la resección, ya que los 100 o 200 centímetros proximales del yeyuno son el principal sitio de absorción de carbohidratos, proteínas, hierro y vitaminas hidrosolubles, mientras que la absorción de los lípidos se produce en su mayor longitud en el intestino delgado. Dependiendo de su región intestinal, puede producirse así una malabsorción de nutrientes específicos como son vitamina 12, sales biliares y que solo se absorben en el ilion distal, así como resecciones yeyunales suelen tolerarse mejor que una resección ilial, ya que en el ilion, a diferencia del yeyuno, puede adaptarse para absorber nutrientes y líquidos. La absorción neta de sodio y agua es relativamente mucho mayor en el ilion y la resección ileal tiene un profundo efecto sobre la absorción de los líquidos y los electrolitos. Debido a esta malabsorción de sodio y agua, la malabsorción ileal de las sales biliares se estimula la secreción por el colon de líquido y de electrolitos. Y la presencia de un colon en continuidad se tolera mejor y mejora la absorción en su autonomía enteral. Así como se puede ver en esta imagen, podemos ver que las áreas en las cuales se absorbe mejor cada uno de los nutrientes, que en el duodeno yeyunal proximal, dentro de los 100 o 200 del intestino delgado, del colon, del ilion distal y a lo largo de todo el intestino delgado. Para poder determinar un poco más esto, antes de decir las manifestaciones clínicas, hay que hablar un poco acerca de unas cuantas manifestaciones de la fisiopatología. Se dice que a las 19 o 27 semanas de la gestación, la longitud del intestino delgado en el feto es de aproximadamente 118 centímetros, más o menos 22 centímetros, y que este se duplica su tamaño en el tercer trimestre y a las 35 semanas su longitud es de 254 centímetros, más o menos 42 centímetros, creciendo luego hasta alcanzar una longitud
de edad adulto de 600 a 800 centímetros, como había mencionado previamente, y estos son los motivos por los que las resecciones intestinales dentro de prematuros son en principio peor toleradas por un escaso intestino de reserva, pero debido a su gran capacidad de crecimiento progresivo, la adaptación intestinal a la larga es mayor, igual que en el lactante, donde el síndrome de intestino corto tiene mejor pronóstico. Existen, como ya había mencionado, sus diferencias anatomofisiológicas entre el yeyuno y el ilion. El yeyuno tiene ciertas vellosidades largas, una mayor superficie absortiva y tiene una elevada concentración de enzimas y proteínas transportadoras. El ilion posee vellosidades cortas, con una menor capacidad absortiva, mayor tejido linfático y un epitelio estrecho. La resección de grandes segmentos del intestino delgado puede causar diversos grados variables de malabsorción, ya que, por ejemplo, los hidratos de carbono, proteínas y lípidos se absorben en condiciones normales en los tramos superiores del intestino delgado, mientras que en los segmentos distales estos constituyen una gran reserva de la capacidad funcional. La mayoría del sodio, el potasio, el cloro y el agua son absorbidos en el intestino delgado y las sales biliares y la vitamina B12 se absorben selectivamente en el ilion distal, mientras que el hierro lo hace en duodeno y yeyuno proximal. Así, más de la mitad del intestino delgado puede ser resecado sin problemas nutricionales siempre que se respeten duodeno, ilion terminal y válvula iliocecal. El ilion puede compensar al yeyuno, pero no al revés. El ilion y la válvula regulan la motilidad intestinal, teniendo más importancia funcional el tramo distal del ilion que el proximal. Además, la válvula iliocecal tiene un efecto de protección antimicrobiana. Por tanto, las consecuencias de una resección dependerán de su longitud, nivel de intestino resecado, la calidad y la reserva funcional del intestino remanente, la edad del paciente y la enfermedad en la que originó la resección. Según algunos trabajos del pronóstico en cara a la adaptación funcional, es aceptable si restan 25 centímetros de válvula iliocecal y 40 sin una válvula iliocecal. Así entramos a ver que ciertas manifestaciones clínicas. Estas, como ya he mencionado, se encuentran en relación con la parte del intestino que fue resecado. La resección en el duodeno no dará un cuadro de malabsorción de hierro, folatos y calcio, lo que causa anemia y osteopenia, además de alteraciones en la digestión y absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Así, una resección aislada de yeyuno, se tolera bien, puesto a que el ilion se adapta para absorber nutrientes y exceso de líquidos, y una resección ileal produce grandes pérdidas de agua y electrolitos. El ilion tiene también dos funciones muy específicas, que son la absorción de las sales biliares y la absorción de la vitamina B12, así como una regulación de los transportes de las hormonas gastrointestinales, como son el enteroglucagón y el péptido YY. Estos alteran la motilidad del intestino delgado, al igual que la gastrina, cuyo incremento es el responsable también de una hipersecreción gástrica y de la enfermedad acidopéptica y esofagitis. La resección de la válvula iliocecal produce un reflujo de bacterias desde el colon hacia el intestino delgado, que esto favorece un sobrecrecimiento bacteriano y un rápido tránsito de nutrientes. Como siguiente punto, tenemos que una resección o un síndrome de intestino corto puede pasar por dos fases, como son la primera fase, en la cual ocurre en el periodo inmediato tras la resección intestinal, caracterizada principalmente por una gran pérdida de fluidos y de electrolitos. Aquí el riesgo es que el paciente se deshidrate, y las pérdidas son mayores si el paciente es portador de alguna osteomía o alguna cirugía dentro del área intestinal. Los objetivos de esta fase son lograr una reposición hidroelectrolítica y aportar todos los nutrientes que sean necesarios mediante una nutrición parenteral, para así mantener un estado nutricional y crecimiento correctos. Y el tratamiento consistirá en una reposición de líquidos y electrolitos, y la pérdida que se ha producido en 2 a 3 horas se han de reponer en las 3 horas siguientes por vía endovenosa por soluciones electrolíticas como que tengan abundante sodio, como lo son las soluciones salinas. Dentro de la fase 2, esta se inicia con pérdidas hidroelectrolíticas que van en disminución. Así, el objetivo de esta fase es favorecer una readaptación intestinal, introduciendo alimentos por vía enteral, reducir o retirar la nutrición parenteral y prevenir complicaciones.
Cuando el paciente ya se encuentra más estable y las pérdidas se han reducido o mantenido constantes, se comienza una nutrición enteral. Inicialmente es una nutrición trófica cuya función es favorecer la adaptación del intestino. La nutrición enteral se incrementa progresivamente según la tolerancia del paciente, a la par que se va disminuyendo la nutrición parenteral para lograr una alimentación isocalórica según sus necesidades. Así, entramos a otro de los términos, el cual es la adaptación intestinal. Este es un fenómeno compensatorio complejo con factores que aún no se conocen por completo, caracterizados por una hiperplasia de las células epiteliales, dilatación del intestino residual y aumento de la actividad enzimática digestiva y absortiva. La finalidad de este proceso es aumentar la superficie de absorción intestinal morfológica y funcionalmente. Las modificaciones fisiopatológicas producidas por la resección y sus manifestaciones clínicas dependen de la edad del paciente, su longitud de intestino residual, el tramo resecado y del estado del intestino restante y el peritoneo. Así, la presencia de una válvula ileocecal y el colon, de la nutrición enteral y trófica y del estado nutricional previo. La adaptación puede ser mayor en un niño que en el adulto, como ya hemos mencionado, por su capacidad de crecimiento del intestino, y es especial en el prematuro, ya que en el tercer trimestre de gestación el intestino duplica todavía su tamaño. El ilion tiene una capacidad adaptativa mayor y con funciones específicas como absorción de sales biliares, vitaminas liposolubles, ácidos grasos esenciales y B12, con funciones hormonales también, como ya he mencionado. El tránsito en este tramo es el más largo y facilita la absorción de todos los nutrientes. Todas estas acciones no pueden ser adaptadas así por el yeyuno. Además, se pierde el reflejo ileogástrico y el vaciamiento gástrico es más rápido, dando menos tiempo a los nutrientes para ser absorbidos. Tras la retirada de la nutrición parenteral, persiste a menudo una malabsorción de lípidos, por lo que se necesitan suplementos de vitaminas y de grasas en formas de ácidos grasos de cadena media, que son absorbidos directamente por vía portal. Una resección yeyunal es bien tolerada, ya que el ilion se adapta rápidamente a sus funciones y la readaptación se produce en pocas semanas. Esto no quiere decir que lo logre hacer en toda su capacidad o que todos los pacientes lo logren hacer. Así se empiezan a ver ciertas complicaciones del síndrome de intestino corto y estas vienen determinadas por pérdida congénita o postnatal de parte del intestino delgado que determina así una disminución de la superficie de la mucosa absortiva o útil, con la consiguiente defecto de la secreción y absorción de nutrientes. Así, algunas de las complicaciones son trastornos de la motilidad con intestino rápido que producen déficit del péptido YY y ausencia de la válvula ileocecal que actúa como un freno. Ocurre una diarrea secretora y esta es tras la resección intestinal y se produce durante las primeras semanas hipersecreción gástrica o también denominada hipergastrinemia transitoria. Ocurre también una hiperoxaliuria con producción de cálculos renales y biliares en relación con la interrupción de la circulación enterohepática de sales biliares. También puede verse un sobrecrecimiento bacteriano, como ya había dicho, la válvula ileocecal no evita que regrese y al no existir hay un fallo en estos mecanismos protectores y se viene el sobrecrecimiento bacteriano. Las principales consecuencias de esto son un peristaltismo intestinal aumentado y una válvula ileocecal ausente. También pueden ocurrir las deficiencias nutricionales, ya me han mencionado, de ciertas vitaminas y minerales, y también puede ocurrir una acidosis láctica, que esta es debido a una a una mala absorción de los carbohidratos por el colon y a la normal microflora colónica. Existen dos fases del tratamiento. Una puede ser el tratamiento farmacológico, que se enfoca principalmente en fármacos para mejorar la adaptación intestinal y eliminar los efectos negativos secundarios de la resección. Así tenemos los antiácidos que se producen, que en el año post-resección se produce una hipergastrinemia y una hipersecreción gástrica, por lo que pueden aparecer úlceras gástricas y hemorragias digestivas altas. Así, los más útiles de esta familia pueden ser los antihistamínicos H2 como la cimetidina y la ranitidina y los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol. Estos reducen el volumen de la secreción y así también las pérdidas de los líquidos por las heces, la acidez y las complicaciones pépticas y un sobrecrecimiento bacteriano.
Otra familia son los antisecretores. Estos inicialmente son necesarios para controlar las pérdidas de los líquidos. Estos agentes ayudan indirectamente en el proceso de adaptación intestinal y mejoran la capacidad de absorción del intestino. El octreótido, uno de los principales utilizados en esta familia, reducen las secreciones gastrointestinales y disminuyen el tránsito yeyunal, pero no reduce la necesidad de una nutrición parenteral. Otros fármacos que disminuyen la motilidad intestinal se encuentran que su utilización es adecuada de estos agentes, junto con la dieta y la adecuada recepción de líquidos, reducen las necesidades de una nutrición parenteral. Así, los fármacos utilizados acá son loperamida, codeína, difenoxilato, clorhidrato y tintura de oro. Algunos fármacos ilitónicos, ursodesoxiloico y otros ácidos biliares sintéticos han demostrado una mejoría en la absorción de los lípidos, aumentando así el drenaje biliar y favoreciendo la formación de bilis, el menor poder litógeno. Dentro del tratamiento quirúrgico, se puede decir que el pronóstico de los niños con síndrome de intestino corto ha mejorado considerablemente ya por los avances en la cirugía de este tipo, y la proporción de niños que consiguen plena autonomía digestiva es cada vez mayor. Para aquellos que no la consiguen o les cuesta a lo largo de los años mantener en mejores condiciones, y si es necesario, se da un trasplante intestinal. Dentro del enfoque quirúrgico, solo lo voy a mencionar, no voy a ahondar en ninguno de ellos. Se pueden decir que existen medidas preventivas, como son el diagnóstico precoz de este síndrome, una elección del momento adecuado de la cirugía, una selección del intestino a resecar, resección de menor cantidad posible del ilion terminal, una enteroplastía en zonas de estenosis en lugar de resecciones, un tratamiento precoz de las complicaciones y un cierre precoz de osteomías para restablecer continuidad del tubo digestivo. Así, dentro del tratamiento quirúrgico podemos ver que existen diferentes procedimientos, como son una reparación quirúrgica de estenosis o adherencias, medidas que son encaminadas a enlentecer y prolongar el tránsito intestinal, medidas encaminadas a disminuir los segmentos intestinales dilatados, como enteroplastias, medidas encaminadas a alargar el intestino dilatado, alargamiento secuencial del intestino y trasplante trasplante intestinal. Así, pasamos a Walter. ¿Mande? Hola, Walter. Fíjate que no me sale tu presentación. ¿La ve usted, Ángela? Sí, doctor. Sí, Sofía. Yo también la veo. No me sale a mí. Va, démosle. Siga, le oigo. Ok. Yo creo que debe tener aquí un DT. Dale, Walter. Ok. Antes de hablar del siguiente punto, que serían los criterios de Roma, hay que ver qué son y por qué fueron originados. Estos fueron originados por una cantidad de procesos o afectaciones gastrointestinales denominadas trastornos gastrointestinales funcionales en pediatría. Para iniciar con este tema, hay que decir que estos se definen como una asociación de síntomas gastrointestinales crónicos o recurrentes no explicados por alguna alteración estructural, bioquímica o metabólica. Estos constituyen un aspecto amplio de enfermedades que incluyen algunas que se relacionan a nivel del desarrollo madurativo normal de los niños, que involucran factores fisiológicos, psíquicos y culturales, así que aumentan la recepción de los síntomas y alteran la calidad de vida del paciente y de sus familias. Estos trastornos implican un gran reto para la pediatría, ya que es difícil el enfoque diagnóstico y como consecuencia su tratamiento. Para empezar a ahondar un poco en ellos, tenemos que entender un poco lo que es su fisiopatología. Así, se dice que una posible fisiopatología para estos trastornos gastrointestinales funcionales se dice que es considerados como trastornos principalmente psicológicos, a implicar en el organismo a múltiples sistemas. En la actualidad se considera, para explicar su origen, el modelo biopsicosocial, que integrará los múltiples componentes biológicos y psicosociales del trastorno gastrointestinal funcional a través de una compleja interacción entre los factores de vulnerabilidad genética, ambiental, psicológicos y psicosociales, que junto a una experiencia temprana en la vida, de algunas formas, configuran la habilidad del sistema nervioso central y entérico para adaptarse a los cambios fisiológicos o de estrés. Funcional
será el producto de las interacciones entre todos los factores psicosociales y una fisiología intestinal alterada a través del eje cerebro-intestino. Este eje consiste en una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso entérico y el sistema central, ligando los centros emocionales y cognitivos del cerebro con las funciones intestinales periféricas. La red cerebro-intestino incluye al sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico y el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Así, las emociones, pensamientos y percepciones influyen a nivel gastrointestinal en la secreción, sensación, motilidad, regulación inmune, inflamación de mucosa y permeabilidad. Esto puede entenderse como cuando, un ejemplo sencillo, como cuando estamos a puertas de un parcial, están posturnos y todos dicen que le duele el estómago, sienten náuseas, tienen una sensación extraña en el estómago, y esto es lo que explica de los factores biopsicosociales y el eje que se está explicando ahorita. Así, en sentido inverso, una función gastrointestinal alterada también puede influir en la percepción consciente y en los comportamientos. El ejemplo más burdo que puedo encontrar es el de cuando la gente tiene hambre y que se ponen malhumoradas y de un estado de ánimo muy bajo. Continuando, podemos decir que el tracto gastrointestinal está mandando constantemente señales al cerebro, señales aferentes que en un individuo sano no son percibidas conscientemente, pero que en el caso de un trastorno gastrointestinal funcional se hacen conscientes y pueden conllevar a cambios emocionales y en el sistema nervioso autónomo, con una respuesta exagerada tanto a estímulos nocivos como fisiológicos, respuestas conocidas como hiperalgesia visceral. El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal regula las respuestas viscerales e incluyen al hipotálamo, la amígdala cerebral, el tálamo medial, el hipocampo y la corteza anterior cingulada, y es considerado como el coordinador de las respuestas de adaptación del organismo a cualquier tipo de factor de estrés, con un efecto final que sea la liberación de cortisol. Los factores de estrés psicológico actuarían a través de este eje, habiéndose observado que el estrés físico y mental en pacientes con síndrome intestinal irritable puede aumentar los niveles de citoquinas proinflamatorias a través del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y del sistema nervioso autónomo. Así, explicando un poco de ellos, de los trastornos funcionales, podemos empezar a ver los criterios de Roma. Estos, al carecer de marcadores biológicos objetivos para definir un trastorno gastrointestinal funcional, solo pueden utilizarse los síntomas, y los pacientes con estos trastornos se han identificado por su pertenencia a alguno de los subgrupos sintomáticos, basado principalmente en opiniones de consenso, mediada en el conjunto que se ha venido a denominar criterios de Roma. Estos iniciaron en mediados del siglo XIX, y el término inicial que acuñó los criterios de Roma fue el síndrome de intestino irritable, que apareció su término en 1930. Ya en 1978 se observó que la asociación del dolor abdominal con los cambios de hábito intestinal eran más frecuentes en los pacientes con este síndrome de intestino irritable y con los cambios y que causaban varias complicaciones orgánicas, de allí que derivaron los criterios de Manning. En 1988 se realizó en Roma el 13º Congreso Internacional de Gastroenterología, de donde surge el primer consenso del síndrome de intestino irritable. Posteriormente se conformaron subcomités con el abordaje de todos los trastornos funcionales, agrupándose en 21 entidades en 5 regiones anatómicas del tracto gastrointestinal, creándose así la primera revisión de Roma, o Roma I, en 1994. Ya en 1997, la revisión de estos criterios incorporó el grupo pediátrico para definir trastornos funcionales en los niños, con un consenso de 13 países y 60 investigadores que los modificaron y los denominaron criterios de Roma II, publicados en el 1999. Posteriormente fueron modificados luego de 6 años por diversas investigaciones con 87 investigadores en 18 países, y así fueron colocados los criterios de Roma III en 2006. Ya como respuesta a todo lo anterior, han sido establecidos los nuevos criterios que constituirán la 4ª revisión en 20 años, que son la tercera para los pediátricos, ya que ellos fueron incluidos dentro de la Roma II.
Se justifica toda la información nueva disponible en 10 años después de la publicación de los criterios de Roma III, y estos criterios se han desplazado desde el consenso a la evidencia basada en el conocimiento científico, aunque no en el consenso será utilizado en ocasiones cuando no haya evidencia disponible. Así, los criterios de Roma IV supera la dicotomía funcional orgánica que estigmatiza estos trastornos y se asume en la actualidad la existencia de anomalías en la función inmune de la mucosa y la microbiota, y que la investigación en biomarcadores probablemente sea una característica fundamental para abordar estos trastornos. De hecho, existen nuevos criterios denominados trastornos de la infección cerebro-intestino, y este grupo de trastornos clasificados por síntomas gastrointestinales en relación con una combinación de la alteración de la motilidad, sensibilidad visceral, inmunidad mucosa y una microbiota intestinal y procesamiento del sistema nervioso central, manteniendo los dos grupos de edad, neonatos, niños pequeños y niños adolescentes, con 20 trastornos de 20 trastornos gastrointestinales funcionales en total, 7 en el primer grupo y 3 en el segundo grupo. Así podemos iniciar a ver estos grupos como son el primero, los trastornos funcionales en neonatos y lactantes. Estos, el criterio predominante en esta categoría son los síntomas, y pueden ser diferentes dentro de todos los cuadros clínicos. Así, dentro de la regurgitación del lactante, son los niños comprendidos entre las 3 semanas y los 12 meses de edad que deben que se den ambas circunstancias: 2 o más regurgitaciones al día durante 3 semanas y ausencia de náuseas, fallo del medro, dificultad de alimentación, deglución, posturas anómalas, hematemesis y pausas de la apnea o aspiración. Así podemos definir que la regurgitación como retorno involuntario de contenido gástrico hacia la boca. En el lactante es frecuente encontrar regurgitación considerada parte del proceso madurativo normal y como una condición patológica. El siguiente grupo sería la rumiación. Este es un tiempo de evolución de al menos 2 meses y se debe encontrar con contracciones repetidas de los músculos del abdomen, diafragma y lengua, que provocan regurgitación del contenido gástrico hacia la boca. Estas regurgitaciones pueden a su vez ser deglutidas de nuevo o expulsadas hacia el exterior, y que se deben dar 3 o más de las siguientes condiciones: una de edad de inicio entre los 3 a 8 meses, que no exista respuesta al tratamiento antirreflujo, que no se observen signos de malestar del niño y que desaparezcan durante el sueño o cuando se relaciona con personas del entorno. Este es un síndrome caracterizado por una regurgitación de contenido gástrico hacia la boca de una forma voluntaria y autoinducida. Es diferente del síntoma funcional de rumiación, que se asocia con reflujo gastroesofágico, y se considera un síndrome raro y es una emergencia psiquiátrica. El tercer grupo son síndromes de vómitos cíclicos. Aquí deben cumplirse todos los criterios siguientes: que al menos 2 o más episodios de vómitos paroxísticos incoercibles de duración variable de horas o días en un periodo de 6 meses. Son estereotipados por cada paciente y los episodios están separados por semanas o meses, retorno al estado basal de la salud. Aquí consisten episodios recurrentes estereotipados de náuseas y vómitos que pueden durar de horas o días, incluyendo así periodos intercíclicos. Los episodios ocurren generalmente en intervalos regulares a la misma hora del día y de igual duración por cada paciente, con predominio en las noches y las mañanas. Siguiendo con estos grupos, pasamos al grupo 5 de diarrea funcional. En este grupo se debe cumplir los siguientes criterios, que son 4 o más deposiciones abundantes, no formadas, diarreas indoloras y recurrentes, y los síntomas duran de más de 4 semanas. El inicio se da entre los 6 meses y los 5 años. No existe un fallo de medro y la ingesta calórica es adecuada. Aquí es considerada una causa frecuente de consulta y generalmente los padres acuden por la diarrea de evolución prolongada o crónica, y se define como una presencia de deposiciones líquidas o semilíquidas que tiene un inicio insidioso y no tiene repercusión en la curva ponderal. El grupo 6 es la disquesia infantil. Aquí los niños de 9 meses que cumplen los siguientes criterios: al menos 10 minutos de esfuerzo y llanto antes del éxito o fracaso de la emisión de heces blandas, y 2, no tener otro problema de salud junto al anterior.
El término de disquesia se le atribuye a episodios de esfuerzo y llanto asociado con el paso de una deposición blanda, generalmente durante unos 10 o 20 minutos y que mejoran con el paso de la deposición y se considera una condición benigna. El siguiente grupo, que es el de cólico del lactante, aquí deben cumplirse todos los criterios enumerados, que son inicio y finalización del cuadro antes de los 5 meses de edad, periodos recurrentes y prolongados de llanto, queja o irritabilidad referidos por los cuidadores sin causa aparente y que no se puede ni prevenir ni resolver por dichos cuidadores. No se presentan falla de medro, fiebre u otras enfermedades evidentes. Así, con fines de investigación clínica, se deben añadir a estos criterios anteriores presencia de llanto o queja referidos por el cuidador durante 3 o más horas del día y 3 o más días de la semana. Una medición prospectiva de 24 horas en las que se objetivan 3 horas de llanto. Estos periodos paroxísticos de irritabilidad y llanto del lactante de menores de 4 meses inician y terminan a manera súbita y tienden a presentarse en las tardes y en las noches. Ocurren generalmente en niños sanos con patrones de crecimiento normal. Y dentro del último grupo de esta categoría tenemos el estreñimiento funcional, que son niños menores de 4 años que deben presentar durante un mes al menos 2 de los siguientes signos y síntomas: 2 o más defecaciones por semana, historia de retención fecal excesiva e historia de defecaciones dolorosas o duras, historia de heces de gran diámetro, presencia de una gran masa fecal en el recto, y en los niños con adecuado control de esfínteres se añaden que al menos un episodio por semana de incontinencia después de la adquisición del control de los esfínteres y heces, historia de heces de gran diámetro que pueden obstruir el inodoro. El estreñimiento es uno de los motivos de consulta más frecuente, como ya habíamos mencionado previamente, y es muy frecuente que se presenten síntomas funcionales en niños menores de 2 años de edad. Y el pronóstico es mejor a menor duración del estreñimiento y especialmente si el tratamiento se inicia antes de los 2 años de edad. Así podemos pasar a la siguiente clasificación, que son los trastornos funcionales en los adolescentes. Y se encuentran como primer grupo el H1, que son las náuseas funcionales y vómitos, que están el H1A, el síndrome de vómitos cíclicos, en los cuales se deben cumplir todos los criterios siguientes: 2 o más episodios de vómitos incoercibles o náuseas intensas que duran horas o días en un periodo de 6 meses. Los episodios son estereotipados en cada paciente y los episodios están separados por semanas o meses con retorno al estado basal de salud, y los síntomas no pueden atribuirse a otra enfermedad después de una evaluación médica adecuada. En los vómitos cíclicos se considera precursor de la migraña y es uno de los trastornos cíclicos en niños que no requieren la presencia de los síntomas de 2 meses para el diagnóstico y es una de las excepciones mencionadas anteriormente. El H1B, son náuseas y vómitos funcionales. Dentro del H1B1 se encuentran las náuseas funcionales, que estas durante los últimos 2 meses debe cumplir los criterios de náuseas molestas, que son el síntoma predominante, al menos 2 veces por semana y generalmente no relacionado con comida, que no se asocien constantemente con vómitos y que los síntomas no pueden atribuirse a otra enfermedad. Y el grupo H1B2 con vómitos funcionales, que durante los últimos 2 meses pueden incluir todo lo siguiente: en promedio 1 o más episodios de vómitos a la semana, ausencia de vómitos autoinducidos o criterios de un trastorno de conducta alimentaria o de rumiación, y los síntomas no pueden atribuirse a otra enfermedad después de la evaluación médica adecuada. Y el siguiente grupo, que es el H1C, síndrome de rumiación, estos deben cumplirse todos los criterios y como mínimo 2 meses antes del diagnóstico, que son regurgitaciones repetidas desde las comidas cuyo contenido se vuelve a tragar o se expulsa. Esto empieza justo después de la ingesta de la comida, no aparecen durante el sueño. Ausencia de arcada sería el número 2, y como número 3, los síntomas no pueden atribuirse a otras enfermedades después de una evaluación médica. Así se define como un episodio de regurgitación sin esfuerzo que se presenta posterior al inicio de las comidas. Al igual que el síndrome de los niños más pequeños, el material regurgitado puede ser nuevamente masticado y deglutido o expulsado fuera de la boca. Como siguiente grupo, el H1D es la aerofagia. Debe cumplirse en todos los criterios siguientes y como mínimo 2 meses antes del diagnóstico, que son una deglución excesiva de aire, distensión abdominal que aumenta durante el día,
eructos repetidos y o aumento de flatulencias, y síntomas que no pueden atribuirse a otra enfermedad luego de una evaluación médica. Así que definimos como aerofagia como deglución de aire que es asociada a síntomas gastrointestinales por presencia de este mismo aire intraluminal. Esta condición normalmente no es identificada por los padres y puede ser confundida con alteraciones de la motilidad intestinal o síndromes de malabsorción. Dentro de los siguientes grupos, los H2, tenemos trastornos del dolor abdominal funcional. Así tenemos el H2A, una dispepsia funcional. Este debe incluir al menos uno o más de los siguientes síntomas durante al menos 4 días al mes o un mínimo de 2 meses antes del diagnóstico, como plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico o ardor no asociado con la defecación, y los síntomas no se pueden atribuir a otra enfermedad. Los subtipos de este son un síndrome de disconfort postprandial y un síndrome de dolor epigástrico. Los criterios de apoyo para estos son que todo tipo de ardor o quemazón no localizada a nivel retroesternal, dolor normalmente desencadenado por la ingesta de alimentos y aunque puede ocurrir también en ayunas. El siguiente síndrome, el H2B, el síndrome de intestino irritable, este debe incluir todos los criterios siguientes al menos 2 meses antes del diagnóstico. Un dolor abdominal de al menos 4 días al mes asociados con uno o más de los siguientes, como relacionado con la defecación, cambio de la frecuencia de las deposiciones y cambio en la forma y apariencia de las deposiciones. También debe aparecer en niños con estreñimientos el dolor no resuelve con la resolución del estreñimiento y los síntomas no pueden atribuirse a otra enfermedad. Dentro de los síntomas que se consideran más relevantes para el diagnóstico de este síndrome se encuentra la alteración de la frecuencia de las deposiciones definida por la presencia de más de 4 deposiciones diarias o menos de 2 veces por semana. Siguiente, el H2C es la migraña abdominal. Esta debe incluir todos los siguientes criterios al menos 2 ocasiones en los 6 meses previos al diagnóstico. Episodios paroxísticos y agudos del intestino, dolor abdominal periumbilical en la línea media o localización difusa durante 1 hora o más, y debe ser el síntoma más grave y alarmante de todos los demás. Los episodios separados por semanas o meses, dolor es incapacitante e interfiere con la actividad de la vida diaria. El patrón de los síntomas es estereotipado para cada paciente y el dolor está asociado con 2 o más de los siguientes síntomas: anorexia, náuseas, vómitos, cefalea, fotofobia, palidez. Y síntomas que no pueden atribuirse a otra enfermedad luego de una evaluación médica. Esta condición es otro trastorno funcional cíclico en los niños y, al igual que el síndrome de vómito cíclico, se considera precursor de cefalea migrañosa. El siguiente grupo es el H2D, como el dolor abdominal funcional no especificado, y este deben al menos 2 meses previos al diagnóstico haber tenido 4 o más episodios por mes de todos los siguientes: dolor abdominal episódico o continuo, que no solamente ocurre con eventos fisiológicos como la comida o la menstruación, criterios insuficientes para etiquetar el síndrome de intestino irritable, dispepsia o migraña abdominal, y síntomas que no puedan atribuirse a otra enfermedad luego de una evaluación. Dentro de esta categoría se incluyen a los niños que presentan dolor abdominal crónico o recurrente y que no completan los criterios diagnósticos mencionados anteriormente para otros trastornos funcionales. Así, estamos por terminar con el último grupo, los trastornos funcionales de la defecación. Aquí se encuentran los estreñimiento funcional, que en el último mes, al menos una vez a la semana, debe cumplirse 2 o más de los criterios siguientes, con criterios insuficientes para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable: 2 o más de las deposiciones a las semanas indoloras en un niño con edad de desarrollo de al menos 4 años, al menos un episodio de incontinencia fecal a la semana, historia de posturas retentivas o excesiva retención fecal voluntaria, historia de deposiciones duras o dolorosas, historia de presencia de grandes masas fecal en el recto y historia de heces de gran tamaño que pueden obstruir el inodoro. Así, los síntomas no se pueden atribuir a una enfermedad después de la evaluación médica adecuada. Esta es una condición que incluye a todos los niños con estreñimiento, que no es producida por una causa orgánica y representa del 3 al 5% de las consultas pediátricas y 25% de las consultas gastrointestinales pediátricas. El siguiente y último grupo es la incontinencia fecal no retentiva. Es en un niño de edad en desarrollo de al menos 4 años y durante el mes, al menos un mes, presentan los siguientes síntomas:
defecación en lugares inapropiados en el contexto sociocultural del niño, ausencia de la retención fecal y los síntomas no se pueden atribuir a otra enfermedad después de una evaluación médica adecuada. Se define como el paso repetido de materia fecal en lugares inadecuados, diferentes al sanitario, en pacientes mayores de 4 años que no tienen historia de retención fecal. Su prevalencia se estima de 4.1 niños de 5 a 6 años y de 1.6 niños de 11 a 12 años, y se encuentra mayor frecuencia en el sexo masculino y en familias de bajos recursos económicos. Y así estos serán los criterios de Roma, que son más que nada una guía para poder caracterizar síntomas y signos de pacientes que no pueden ser determinados de manera de exámenes de laboratorio. Y así pues agradecemos su atención. Ok, miren, hemos visto hemos recibido mucho conocimiento hoy. Vamos a ver. El objetivo de este tema es repasar los problemas gastrointestinales. La clasificación de Roma resume todo, pero Roma está hecho para problemas funcionales, no orgánicos. Inicialmente Roma se hizo para fines de adulto. El colon irritable fue como el inicio, el estímulo para hacer esta clasificación, donde inicialmente no se introducían a los niños se introdujeron en los segundos protocolos de Roma. Desde entonces se le asignó, Roma está clasificado en base al alfabeto y las letras G de gato y H fueron asignadas para niños, ¿verdad? Cuando usted busca la clasificación de Roma va a ver que en la letra G y en la H están todas las patologías del niño. Es bien complicado abordar todo Roma, mas sin embargo tener presente algunas patologías frecuentes como el estreñimiento, como el cólico lactante, que como usted se fijó, todas esas serían abordadas antes. Vamos a ver. La presentación está bien. Ángela hizo una buena presentación. Habló de diarreas, la definición de diarrea, más de 3 evacuaciones al día, más de 200 gramos al día. La OMS clasifica la diarrea en aguda, aquella que dura menos de 14 días. La persistente es aquella que dura más de 14 días. La disentería es la diarrea con sangre y la diarrea con desnutrición. Diarrea crónica es aquella que dura más de un mes, ¿sí? De evolución. Así tenemos como agentes infecciosos frecuentes lo que es la diarrea por rotavirus, que es la primera causa de enfermedades infecciosas que usted ya conoce. Posteriormente a esto viene la adenovirus, que es el segundo agente infeccioso más frecuente de diarreas virales. Importante es conocer el tratamiento con sales de rehidratación oral. La doctora Ángela bien mencionó qué es lo que contiene el suero oral. El de osmolaridad sérica reducida, que fue acuñado allá por el año 2002, ¿sí? Que es el que actualmente utilizamos, el suero oral de osmolaridad sérica reducida. Aquí estoy revisando el mapa. El plan A y el plan B y el plan C es el que se utiliza en la OMS. El plan A es dar el alta al niño, el plan B es ingresarlo en observación. El periodo de observación del plan B por 4 horas. Se va a dar suero oral por kilogramo de peso, ¿sí? Dependiendo de la edad, si es menor de 1 año, se da 50 a 100 cc por kilogramo de peso. Si es mayor de 1 año, se da de 100 a 200 cc por kilogramo de peso. A darlo en un lapso de 4 horas, que es el periodo de observación. El plan A se da en la misma cantidad, solo que se da por deposición, no es por kilogramo de peso.
El plan C implica una hidratación más agresiva, se da por vía endovenosa. El objetivo es lograr durante todo el tratamiento 100 cc por kilo. La primera fase del plan C de la OMS es dar 30 cc por kilo y la segunda fase de la OMS es dar 70 cc por kilo, a completar 100 cc por kilo. El suero oral es importantísimo. Hablar de los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea, la doctora Ángela lo comentaba, la diarrea osmótica, la diarrea secretora, que son las dos principales. De ahí están alteraciones en la motilidad, disminución en la superficie de contacto, que fue lo que habló un poquito Walter con el intestino corto. La fisiopatología de la diarrea por rotavirus es principalmente una diarrea de tipo osmótica, porque se barren las disacaridasas que están en las vellosidades intestinales y esas disacaridasas hacen que no se absorban los componentes carbohidratados y me da diarrea. La característica clínica de una diarrea osmótica es que me provoca un eritema del pañal en el niño, ¿sí? Se pone sumamente rojo y eso me está diciendo que hay un componente osmótico. El componente secretor es cuando hay una toxina de por medio, es un mecanismo activo. Ahí tenemos varias bacterias, la Chiga Light, la verotoxina, específicas, ¿sí? El cólera, el Vibrio cólera, la toxina A y B, que interactúan con la base de los pliegues de Kerkin y aumentan la secreción. La secreción intestinal se da en la base de las criptas y la absorción se da en la superficie. Hablando de eso, el intestino corto, vamos a hablar de que Walter habló de muchas funciones de la parte del intestino, pero para resumirlo, el ilion absorbe micromoléculas y agua, y el yeyuno y duodeno absorbe macromoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas. Cuando yo corto el ilion, tengo un gran compromiso electrolítico ácido-base. Un niño que va a hacer acidosis metabólica, un niño que va a hacer deshidrataciones graves. Hablaba Walter de la función de la válvula ileocecal. Como cirujano hay que tener cuidado no tocar la válvula ileocecal, que prácticamente es un paso anatómico que existe entre el intestino delgado y el grueso. Cuando la causa principal de un intestino corto en pediatría se llama enterocolitis. Está asociado a prematurez, está asociado a alimentación entérica y está asociado a translocación bacteriana, que tiene que ver mucho en los prematuros. El gran porcentaje de las enterocolitis se da en prematuros. La intolerancia a la lactosa es que se barre con las disacaridasas, como bien lo dijo. La principal carbohidrato de la lactancia materna se llama lactosa. El principal carbohidrato de la leche que usted toma se llama lactosa. Y esta lactosa, la que nos explicó la doctora, fueron trastornos congénitos, hereditarios, ¿sí? De tal forma de que lo más común es las intolerancias de lactosa adquiridas como consecuencia de diarreas, ¿sí? La causa más frecuente de intolerancia de lactosa en pediatría es diarreas, ¿sí? Erika nos mencionó los problemas hereditarios. La intolerancia a la lactosa se resuelve quitando la lactosa. En casos de diarrea debe de quitarse la lactosa por lo menos 2 semanas, ¿verdad? Se les hace una deprivación de lactosa y posteriormente las vellosidades intestinales crecen adecuadamente, se acumula el glicocálix. El glicocálix es un componente rico en carbohidratos, en enzimas carbohidratos que degradan los carbohidratos. En el glicocálix va a estar la lactasa. Entonces esta lactasa es necesaria para la absorción de estos carbohidratos.
La alergia a la proteína de la leche de vaca es una condición como consecuencia de usar leche de vaca. Si usted no usa leche de vaca, probablemente usted no se va a enfrentar a ese problema. La principal proteína de la leche de vaca se llama caseína, no es la lactosa. Si usted cree que tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca, usted va a retirar la caseína. El tratamiento que se utiliza para la alergia a la proteína de leche de vaca principalmente son hidrolizados de leche, ¿sí? Y los extensamente hidrolizados quiere decir que rompen la proteína por hidrólisis, que es un mecanismo que lleva agua, en partículas sumamente pequeñas. Son péptidos pequeños. Están las leches extensamente hidrolizadas y están las parcialmente hidrolizadas. En las parcialmente hidrolizadas los péptidos son más grandes. En las extensamente hidrolizadas los péptidos son pequeños. Cuando aún así el niño no funciona, sigue con diarrea. La característica de la diarrea por alergia a la proteína de la leche de vaca, que se llama APLB, es que es una diarrea con mucho moco, y hay estrías de sangre. Muchos colegas lo definen esto como enterocolitis, pero no lo es. Es una alergia a la proteína de leche de vaca que me está dando una inflamación, proctitis, rectosigmoiditis. El tratamiento es quite la caseína de proteínas extensamente hidrolizadas. Si no mejora con proteínas extensamente hidrolizadas, hay que dar aminoácidos esenciales, que es prácticamente lo más pequeño que hay en las proteínas. Existen varias leches de proteínas hidrolizadas. La de aminoácidos esenciales, la única que tiene el país, se llama puramino, es la única que tiene el país de leche de aminoácidos esenciales, puramino. En otros países existe la neocate. Las extensamente hidrolizadas, que son aquellas proteínas que son cortadas y que generalmente el tamaño de estas proteínas andan por debajo de 3000 kilodaltones, las extensamente hidrolizadas, son Pepti Junior, son Nutramigen, son Pepti Junior, Nutramigen y lo que es, se me ha ido a la mente esta de Abbott, Alimentum, ¿sí? Son las tres leches más conocidas de extensamente hidrolizadas. Cuando usted ve a un niño con Pepti Junior, o ve a un niño con Nutramigen, o ve a un niño con Alimentum, usted dice, este niño tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Las leches Comfort, está la Enfamil Comfort, la Nan Comfort. Las Comfort, cuando el apellido Comfort le hace pensar a usted que estamos ante una leche parcialmente hidrolizada. Cuando yo hablo de Comfort, estamos hablando de leches parcialmente hidrolizadas. Alergia a la proteína de leche de vaca, lo importante es quitar la leche, ¿sí? Vamos a ver. El estreñimiento es un problema muy común en pediatría, aquel niño que defeca menos de 3 veces a la semana, aquel niño que tiene ensuciamiento del pañal, eso se llama encopresis, que el niño se hace en los calzoncillos. Generalmente la encopresis es un término que se utiliza por arriba de los 4 años de edad, cuando ya hay un cierto mecanismo de control de los esfínteres. El tratamiento es modificar la dieta, evitar en lo posible algunos lácteos, mejorar con alimentos que promueven mayor o menor consistencia a las heces, ciruela, uvas, evitar alimentos astringentes, es decir, que me dan pupú duro como la papa, como el arroz, cosas, detallitos tan sencillos. Y laxantes, ¿verdad? La doctora Erika ahí mencionaba varios, la lactulosa,
el polietilenglicol, que es lo máximo que tenemos para uso oral. El polietilenglicol es lo mejor que hay. Hay varios nombres comerciales. El Peglax, el Laxa se llama. Para los que viene de 17 gramos, viene el sobre de polietilenglicol. Se puede usar con muy buenos efectos, es lo que los gastroenterólogos utilizan. La otra opción es mezclar diferentes tipos de laxantes, ¿verdad? La lactulosa no es más que un carbohidrato que no se absorbe. De hecho, está en la célula de las plantas, no tenemos cómo degradarlo, y que se utiliza, al final me va a dar un efecto osmótico, ¿verdad? Porque es un carbohidrato y me va a dar diarrea, que es lo que queremos. De ahí tenemos el síndrome intestino corto, que ya lo mencionó Walter, bien explicado. Y tenemos la clasificación de Roma, que deberíamos de conocer cómo se estructuró Roma, qué parte le corresponde a niños. Se hace una clasificación los menores de 4 años y mayores de 4 años. Ok, llegamos a las 11:58. Mañana tienen clase con la doctora Flor de Paz, tienen seminario, ¿sí? Voy a hablar sobre la charla que se dio hoy. Vamos a ver, Erika desarrolló bien su tema. En algunos casos fue bien resumido, ¿sí? Yo no tenía buen audio, había mucha resonancia en su audio, ¿verdad? Pero esas son cuestiones tácticas. Más sin embargo, desarrolló el tema como debe, vi fluidez de palabra, ¿sí? En algún momento leía. Ángela tenía capacidad de dominio del tema, fue buena presentación. De hecho, iba más adelante de la diapositiva presentada. Veía yo que sí tenía dominio del tema. Walter investigó mucho, ¿sí? Walter, tú te tomaste la tarea a hacer muy grande el tema, con mucha respaldo científico. Vi que trataste de explicarlo desde el punto de vista médico, científico, todo lo que tú expusiste. Lo único malo tuyo, Walter, fue que prácticamente lo leíste todo. No me cabe duda que era una gran cantidad de información y que no había otra opción. Más sin embargo, tenemos que tener ese detalle para próximos, asimilar, demostrar que te lo has aprendido. Muy probablemente lo aprendiste, pero como era demasiada información, te dedicaste a leerlo con detalle. ¿Qué más? ¿Preguntas? No, solo quiero felicitar a una persona, es a Sofía Ventura. ¿Cómo está usted, Sofía? Bien, doctor, ¿y usted qué tal? Bien, déjeme decirle aquí en público, aparte de las 3 personas que dieron el tema, es a usted, Sofía. Oiga, porque a usted la vi en toda la presentación, fíjese. Mire qué interesante. Yo no sé si los demás se durmieron, si están comiendo, si están viendo Netflix por otro lado, si están, no sé, enviando mensajes, delivery, no sé si van en moto, si van en carro, no lo sé. En cambio, usted, Sofía Ventura, yo la felicito, fue la única que estuvo en toda la conversación, más los 3 ponentes y yo, ¿verdad? Y eso me demuestra que su interés por aprender algo, ¿eh? Yo no sé si lo virtual me da, no puedo medir lo virtual, oiga, yo no sé si usted aprendió o no aprendió con lo virtual. Por eso mi esfuerzo es llevarlos al hospital. De hecho, estos seminarios se vuelven muy
didácticos, siendo presenciales. Lastimosamente siempre hay gente que busca la forma de evadir y de responsabilidades y tratar de la manera de sacar el mayor ocio posible. Lastimosamente estoy decepcionado. Fíjense que las enfermeras que ustedes, quiero que sepan que las enfermeras que tienen un nivel académico menor al cual ustedes van a tener, están llegando todos los días al hospital a hacer sus prácticas, están recibiendo todas sus tutorías, y lastimosamente los que van a ser médicos no. Claro, lastimosamente tenemos una enfermedad que está de por medio, pero habemos y hay varios y muchas personas que han estado en primera línea y se han protegido y no han enfermado ni a ellos ni a sus familiares. Pero déjeme decirle que usted decidió escoger esta carrera que implica riesgos de que se enferme de sífilis, de hepatitis B, que le dé un meningococo, que le dé un antrax, qué sé yo, al igual como lo es el virus del coronavirus. No tengo listado a las personas que no me han firmado todavía el consentimiento y que no van a ir al turno. Yo llevo un control, yo felicito. Hoy por hoy felicito. Voy a dar los nombres, aquí los tengo. Quiero felicitar a Walter, a Erika, a Ángela, a Nayeli, a Nelly y a Noel, porque hasta ahorita los 6 se han presentado al turno. Veremos si los de hoy también, ¿verdad? Es parte de la disciplina de ser médico. Yo bromeando les digo en el hospital donde trabajo que voy a sacar una especialidad de cirugía cardiovascular virtual, ¿sí? Voy a cambiar la aorta, voy a cambiar la pulmonar, pero nunca la voy a tocar. Aquí quiero llegar, que hay cosas que hay que hacerlas, ¿verdad? Ok, hoy en la tarde o en la noche voy a dar los cambios de los exámenes. Déjeme decirle que dentro de la norma que estaba de cómo recibir clases virtuales, yo creo que lo han de haber leído, estaba que usted debe de estar igual que Sofía Ventura. Ahí vi que Sofía bostezaba, ahí vi que Sofía ponía atención, pero ahí estaba enfrente, fíjese, estaba en que se quería poner la mascarilla y no se ponía la mascarilla. A lo que quiero llegar es que fue la única. Los demás no sé en qué contexto están. Yo quisiera que automáticamente quede que desde que nacieran ya